Como sabemos en la historia de los Caballeros del Zodiaco, Yoga es el único al que se le presentó a su madre. Esta es la joven Natasha, una mujer rusa. Cuando Yoga cumplió 7 años, se dirigía a Japón con su hijo para finalmente conocer a su padre. Sin embargo, trágicamente, el barco en el que viajaban tuvo problemas en el Océano Ártico, frente a la costa de Siberia Oriental. Los pasajeros y la tripulación abordaron rápidamente los botes salvavidas, incluido el Yoga. Pero, por razones desconocidas, su madre todavía estaba a bordo cuando el barco se hundió, siendo esta la muerte de Natasha. El cuerpo de Natasha permaneció intacto por la descomposición, y el naufragio es claramente visible a través de la gruesa capa de hielo oceánico. Años más tarde, Yoga vendría a visitar a su madre a las aguas profundas mientras entrenaba en Siberia. Mucha gente teorizó que el padre de Yoga en el anime podría ser el mismo Aquarius Camus. Pero Camus nació en Francia y como sabemos se dice que el padre de Yoga es japonés. Además de todo, Camus es solo 6 años mayor que Yoga. En el anime, el padre de Yoga nunca fue revelado. Pero en el manga, al igual que los otros caballeros de bronce, el caballero cisne también es hijo de Mitsumasa Kido, el abuelo adoptivo de Athena Saori. Y hasta donde sabemos, Yoga fue el único que supo esto desde el principio. En el anime clásico, se nos presenta al Caballero de Cristal como el maestro de Yoga e Isaac, siendo él quien entrenó a los guerreros en Siberia. Y más tarde se nos revela que Camus sería el maestro del Caballero de Cristal. Sin embargo, como sabemos en el manga, esto no sucede, ya que el Caballero de Cristal no es un personaje original de Masami Kurumada y no existe en la historia canónica. Así que Camus es el maestro de Yoga e Isaac desde el principio. Sin embargo, inicialmente, el autor Masami Kurumada tenía la intención de convertir a Milo de Escorpión en el maestro de Yoga. El autor incluso escribió e ilustró algunas páginas de su manga, en las que Yoga y Milo interactuaban como maestro y discípulo. Pero Kurumada decidió reescribir y rediseñar estas páginas, luego de definir que Camus de Aquarius sería el maestro del Caballero de Cisne. El cambio se habría producido porque el autor se percató de que podía existir una relación entre las constelaciones de Acuario y Cisne, además de que ambas utilizan técnicas a base de hielo. Las páginas inéditas del manga con Milo como maestro de Yoga se pueden encontrar en internet y en algunas publicaciones especiales sobre Saint Seiya. En el capítulo 5 del manga original de los Caballeros del Zodiaco, tenemos la batalla entre Yoga de Cisne e Ichi de Hidra en el torneo galáctico. Y en esta batalla, Yoga cuenta cómo surgió la armadura del cisne. Dice que data del comienzo del cuarto diluvio, hace más de 100.000 años, desde la edad de hielo, creándose en la pared de los glaciares eternos, los hielos que nunca se derriten. Sin embargo, esta historia contada por Yoga es considerada una leyenda, ya que en la historia de los Caballeros del Zodiaco se dice que las 88 armaduras que representan las constelaciones guardianas del ejército de Atena habrían sido creadas por los herreros mubianos, el pueblo del continente perdido de Mu. Aún en la batalla contra Ichi de Hidra, siendo esta la primera pelea que involucra al Caballero de Cisne Yoga, se nos revela una habilidad de la armadura del cisne. Como sabemos, el Cosmos Yoga es capaz de crear una especie de aire helado. Pero cuando es golpeado por los colmillos de la armadura de Hidra, el veneno no afecta al caballero. Eso es porque la propia armadura de cisne congeló el veneno del oponente antes de que pudiera entrar en contacto directo con la piel de Yoga. Así queda demostrado que la armadura del cisne tiene un enorme poder defensivo natural, congelando algunos ataques que intentan golpear a tu caballero. En la historia de los Caballeros del Zodiaco se nos presentan varias mitologías y religiones, como por ejemplo la mitología griega que es la principal de la serie, mitología nórdica que se unió a las sagas de Asgard, Soul of Gold y la película La Gran Batalla de los Dioses, la mitología romana que aparece en Saint Seiya Omega, y varias otras mitologías que aparecen en el manga Gaiden de Lost Canvas. Y con eso varios personajes tienen sus propias creencias religiosas, como por ejemplo Chaka de Virgo, Asmita y Sigma que son budistas. Yoga Cisne desde el principio se considera cristiano. De niño recibió un rosario de la Cruz del Norte de manos de su madre, demostrando la fuerte conexión de este personaje con la religión cristiana y su constelación. Además de eso, Yoga incluso estaba protegido por este rosario cuando Ikki de Fénix perfora el cofre de su armadura. En la película La leyenda de los defensores de Atena, cuando Yoga se enfrentaba a Berengue de Coma Berenice, uno de los sirvientes de Abel.
El caballero cisne saca sus últimas fuerzas de la fe cristiana de su madre en el Dios verdadero después de observar el rosario en la Cruz del Norte. El caballero de cisne tiene dos amigos en Siberia, Jacob e Isaac. Estos personajes tienen dos grandes nombres en la Biblia. En el cristianismo, Jacob era el hermano de Esaú. Ambos son hijos de Isaac y nietos de Abraham. Su historia se cuenta en el primer libro bíblico, llamado Génesis. Además, Ioga luchó contra Babel y Cristo de Cruzeiro do Sul. Estos guerreros también tienen fuertes conexiones cristianas. El nombre del centauro de Babel es una referencia a la Torre de Babel, que pretendía alcanzar los cielos, siendo este el origen de las diversas lenguas de la tierra y de las naciones que se esparcen por el mundo. Si bien el Cristo de Cruzeiro do Sul tiene su nombre basado en Cristo, su constelación así como un cisne tiene forma de cruz. En la película Los Guerreros de Armagedón, es Ioga quien explica quién es Lucifer, teniendo en esta película la famosa escena en la que aparece la Biblia siendo quemada, demostrando su conocimiento sobre la Biblia y el cristianismo. En esta misma película, Moa, con su demon de fantasía, crea una ilusión en la que muestra a Natasia y luego una catedral con vidrieras llenas de santos, otra referencia al catolicismo. Ioga luchó principalmente contra otras personas que usan técnicas de temperatura. Por ejemplo, el cisne negro, que también usó ataques de congelación. Su técnica era la ventisca de la oscuridad, creada por cristales de hielo negro. Ioga también se enfrentó al Caballero de Cristal, su maestro en el anime que estaba siendo controlado por el Satán Imperial de Saga. Luchó contra el Caballero de Plata Babel de Centaur, que era capaz de utilizar ataques de fuego, con su ataque de llamas de torbellino. El Caballero Cisne también se enfrenta a su maestro canónigo, Camus de Acuario, en la Batalla de las 12 Casas. En el manga, el Caballero Cisne tiene un capítulo especial donde lucha contra Alixe y los Guerreros Azules. Alixe usó el ataque de congelación llamado Empuje Azul. En la saga Asgard del anime, el Caballero Cisne luchó contra Agen de Merak, capaz de usar tanto poderes de congelación como de fuego. Sus golpes son la fuerza helada y el rayo de fuego. En la saga de Poseidón, Ioga se enfrenta a su viejo amigo Isaac del Kraken, capaz de invocar todo el frío del mar Ártico con su golpe de aurora boreal. Y en la saga Next Dimension, el Caballero Cisne se enfrenta al antecesor de su maestro Camus, el Caballero del Acuario Mistoria. Ioga tiene similitudes con Ikki, ya que su armadura representa un pájaro. Tuvieron que matar a sus amos en la batalla, y en su primera aparición tenían la misión de acabar con los Caballeros de Bronce, siendo Ikki en el anime y Ioga en el manga, además de que al principio muestran una personalidad fría hacia los demás caballeros, y guardan en su corazón el recuerdo de una mujer fallecida, siendo Ioga el recuerdo de su madre Natasia e Ikki el recuerdo de su amada Esmeralda. Curiosidad número 10. Ioga y June. Junto con June la amazona de Blose de Camaleón, Ioga es el único caballero de bronce en la serie clásica que nació en un país que no sea Japón, siendo Ioga nacida en Rusia y Junio en Etiopía. Comenta allí si te ha gustado este video. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has sentido el poder del cosmos?